Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidas a un nuevo programa de Activa Mujer. Ya damos comienzo con esta nueva hora y tenemos muchísimo contenido y muy interesante para compartir con todas ustedes. Antes de comenzar, saludo a mis compañeras Viviana y Susana. ¿Cómo les va, Hola, ¿qué chicas? tal? Bienvenidas. ¿Cómo andamos? Bueno, y junto a ellas decidimos en este mes de la mujer abordar un tema muy interesante y muy profundo que es la autoestima. Y la autoestima es el modo en cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos valoramos y cómo nos amamos. Y esto juega un papel muy importante en todos los aspectos de nuestra vida. Cómo nos desempeñamos a nivel laboral, en el amor, en el sexo, las decisiones que tomamos también como adultos y como padres. Y también, por supuesto, las posibilidades que la vida nos brinda para progresar. Quería hacer una reflexión antes de comenzar con el tema. Los dramas de nuestra vida y los conflictos son el reflejo de la visión íntima y subjetiva que poseemos de nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima es la clave de nuestro éxito y de nuestro fracaso. Para abordar con más profundidad sobre este tema tenemos como invitado al licenciado en Psicología, Gabriel Olivo. Está aquí con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muy bien, gracias por invitarme. Un placer enorme tenerlos acá. También nos acompaña la doctora Bárbara Fantini, cirujana plástica y estética. El aporte de ustedes va a ser vital en este tema porque también cuando hablamos de imagen, la imagen ayuda mucho también a nuestra autoestima. Bueno, Susana, empiezo con vos que siempre tenés estas preguntas tan punzantes y vas al hueso. No, yo le quería preguntar simple y sencillamente a la doctora Bárbara, ¿cuál es el motor íntimo que empuja a una mujer a buscar una cirugía reparadora? Es estética, pero para mí, en principio, es reparadora. Es decir, yo quiero reparar algo que a mí no me gusta en mí. Con lo que no me siento cómoda. Exacto. Bueno, hola Nancy, gracias por invitarme. ¿Qué busca? Y eso es muy del fuero íntimo de cada uno, pero lo que nosotros vemos en el consultorio habitualmente, generalmente son mujeres más o menos entre los 20 y los 35 años que consultan en los extremos, o porque antes de tener hijos, por ejemplo, quieren tener más lolas, una cirugía mamaria, o porque después de ser madres quieren como reconstruir un poco el cuerpo, como mejorar lo que tal vez los estigmas que dejó el embarazo, tal vez, ¿no? Lo que son la panza, el abdomen, ¿sí? Las mamas. Pero qué los mueve es muy íntimo de cada uno. Tal vez para lo que uno es algo que estéticamente está bien, para ese paciente tal vez no. Entonces eso es donde hay que tratar de como respetar mucho y ver médicamente si realmente hay una indicación de intervenir o no a ese paciente. Y ahí entra en juego un montón de variables que no solamente son médicas, sino también que tienen que ver con la personalidad de cada uno. Y ahí es muy importante darse cuenta cuál es, qué quiere lograr con la cirugía el paciente. Si realmente es verse mejor y realmente tener un cambio positivo, o si está poniendo en esa cirugía tal vez muchas expectativas. Claro, o otra cosa, un fracaso en su vida. Por ejemplo, me divorcio. Claro. Y hay que ver eso también, claro, porque después tal vez la expectativa del paciente no es real. Entonces, por más que la cirugía sea exitosa, es como que después vienen los conflictos. No solamente con el médico, sino el paciente en sí mismo, porque no está buscando, o sea, no encontró la respuesta que él buscaba, porque la respuesta no estaba en tal vez operarse la nariz, sino tenía que ver con resolver algo de esa historia que él tuvo, ese conflicto que tuvo antes. Tal cual. Entonces la autoestima juega un papel preponderante en este tema. Es que en realidad sí, bueno, el licenciado lo va a explicar mejor, pero la autoestima es como, está formada por varios ejes, varios pilares, y para mí, o sea, no tenés que tener baja autoestima para verte mejor. Entonces hay muchos pacientes que quieren lograr un cambio, o no un cambio, sino tal vez acompañar la edad de otra manera, con algo... Llegar mejor a la adultez, sin transformarse, sin cambiar y sin perder su identidad, siendo ellos mismos, viéndose al espejo, reconociéndose. Entonces ahí es muy importante hablar con el paciente, cuáles son las expectativas y cuáles son los tratamientos que le podemos ofrecer para respetar los parámetros de belleza de cada uno también. Exacto. Claro, porque la autoestima es un conjunto de percepciones, no solamente estéticas, sino también de ánimo,
de carácter, juega mucho. O sea, por eso yo te quería preguntar, si alguna vez, en alguna experiencia, el postoperatorio, el después de la cirugía, alguien te dijo, no me gusta. Sí, muchas veces pasa, Sí. que no es que te dicen no me gusta, pero sí tal vez a veces no era lo que esperaban porque buscaban un cambio más drástico. Ahora la cirugía plástica apunta a no modificar tanto, sino a acompañar. Entonces, por ejemplo, ver una nariz puntual y decir, esta nariz con esta cara, ¿qué podemos mejorar? Obviamente si al paciente le molesta y es eso lo que quiere mejorar, ¿no? Nunca hay que obligarlo a cambiar algo que él no le moleste, primero, ¿no? Supongamos que viene a la consulta, me dice la nariz. No puedo transformarle la nariz a una nariz, por ejemplo, me dice, quiero la nariz de Michael Jackson, por ejemplo. No, eso éticamente está mal. Primero que no se puede, porque por más que estarían mutilándolo tal vez. Claro. Y por otro lado también es como que no va con esa cara, entonces siempre hay que tratar de ver con mucho el punto, criterio, claro, y ética, el punto, ¿no? que hay que mejorar. Entonces no hay grandes transformaciones, ahora se trata de llegar a eso. Y si un paciente, por ejemplo, te pide algo que vos decís no está indicado, hay que decirle que no, hay que saber decir que no, porque también es una consulta médica, no hay que olvidarse de eso. Uno piensa que viene al cirujano plástico y es como ir, no sé, a tomar sol o ir a la cama solar. No, es una consulta médica, Tal donde cual. hay que valorar Es todo, algo no muy solamente serio. Ujú. la psiquis, también médicamente. Hay que ver si está en condiciones de ir a quirófano, si su salud lo permite, si la indicación de la cirugía es o no es. De todos modos, doctora, ¿qué podría decirnos usted acerca de, digamos, de la tecnología que permite a una mujer verse, ¿no es cierto?, virtualmente con una nariz diferente o un resultado, digamos, que le puede llegar a gustar sobre una cirugía, una potencial cirugía? Hay muchas herramientas tecnológicas ahora para, en la consulta médica, mostrarle al paciente o sacar una foto, y hay simuladores, hay programas que te muestran cómo puede llegar a quedar y a mejorar. Depende de los pacientes, yo creo que no es aplicable a todos los pacientes, es un arma de doble filo, porque vos en cierto punto le estás dando una expectativa, un resultado que es a través de un programa de computadora, no es a través de un procedimiento quirúrgico, entonces no se puede comparar para mí. Entonces en cosas, por ejemplo, a grosso modo, un abdomen, cómo va a mejorar, una mama en el volumen, en el tamaño de las mamas, sí, pero en cosas muy puntuales como una nariz, los párpados, es ya algo, me parece que no se puede comparar las manos del cirujano con un programa. Y a veces los pacientes piensan que va a quedar de determinada manera y no es la realidad. Entonces, digamos que acá hay un firme, digamos, está como firme la relación médico-paciente. Tiene que ser fundamental en todo, en todas las especialidades de la medicina, en todos los ámbitos. Pero en esto donde, digamos, estamos poniendo, ¿no sé? Sí, hay que saber interpretar al paciente y escucharlo. Bien. Eso para mí es Es fundamental. fundamental. Bien, de acuerdo a las noticias que resonaban hace un par de semanas atrás respecto a la hermana de Fabián Rodríguez, la ex cuñada de Nazarena Vélez, que falleció, dicen que a consecuencia de una cirugía estética, la madre en una conversación que mantuvieron los medios con ella manifiesta que tenía una obsesión desmesurada por su cuerpo, por su imagen, y que hacía días que no comía. Aparentemente, bueno, se hizo una lipo y bueno, el cuerpo no resistió, su sistema inmune aparentemente no resistió ante esto. ¿Cómo reaccionás vos con una persona, por ejemplo, que viene hiper flaca y te pide de repente una lipo y vos la mirás y prácticamente no tiene grasa? Hay que decirle que no, hay que saber decir que no y orientarla a la paciente, porque, como dije antes, es una consulta médica. Entonces, no tiene indicación quirúrgica, pero sí tal vez tiene indicación de hacer una psicoterapia, para ver qué está pasando. Y también orientarla con un nutricionista por fijar si notamos que hay una desnutrición, también. Hay que orientarla, saberle Porque decir que no. está en un momento de vulnerabilidad. Porque en realidad tal vez vino a consultar al profesional equivocado en el sentido de la especialidad, pero sí está haciendo una consulta. Entonces hay que aprovechar que vino para poder decirle, mira, no es mi especialidad, pero sí tenés que hacer un tratamiento con un psicólogo y un tratamiento con una nutricionista. Hay que aprovechar que vino, porque Exacto. como te dije, es una consulta médica. ¿Te ha pasado en tu experiencia profesional? Sí, me ha pasado también de pacientes, por ejemplo, que no solo que no tenían indicación quirúrgica, sino que tal vez la indicación quirúrgica era otra,
y ellos consultaban por otra cosa. Por ejemplo, tal vez personas que se fijan mucho en sus piernas y tal vez uno estéticamente o dentro de los parámetros estéticos el problema no era las piernas sino la cara. Entonces es como que uno siempre tiene que ver qué es lo que te dice el paciente. Justamente si viene por las piernas y no tiene nada para hacer en sus piernas, se le explica, pero nunca le vas a decir que tiene que hacer algo en su cara. O sea, yo por lo menos me manejo así. Si el paciente no habla de un disconfort con un área que para mí sí tiene, lo respeto y no se le dice nada. Sí. Porque no es una fábrica de hacer cuerpos. Exactamente. Bueno, y me parece también muy importante el tema, por ejemplo, de la reducción de mamas. Hay chicas que se sienten muy mal con su tamaño de mamas y esto le juega un papel bastante complicado. O sea, en el tema de la autoestima me refiero, ¿no? Que no se siente cómoda con su cuerpo, que vos te pones una prenda, una ropa, no te sentís cómoda y de repente sometiéndote a una cirugía como es reducción de mamas, bueno, ¿por qué no lográs en reforzar tu autoestima, ¿no? Sí, en realidad, por ejemplo, también los pacientes posbariátricos o pacientes que adelgazan mucho, que una de las maneras de cerrar todo el ciclo, de bajar de peso, de cambiar el hábito de estilo de vida y todo, es después operarse, después de un tiempo prudencial. Generalmente es 1 año y medio o 2 años que mantienen el peso ideal. Los colgajos, las mamas. Es una manera también es una indicación quirúrgica que tiene mucho que ver con la autoestima también. Claro. Porque por más que ellos ya no tienen sobrepeso, tienen que lidiar con la secuela que dejó eso. Que tal vez psicológicamente ya lo están trabajando y lo trabajaron, pero el colgajo de la panza le quedó. Exacto. Y eso lo tienen que tratar también. Entonces, generalmente cuando se someten a un tratamiento nutricional, lo acompañan con un tratamiento también psicológico. Y bueno, este descenso de peso también al acompañar con este tipo de cirugías, el paciente logra otra vez verse bien, ¿no? Encontrarse justamente en el espejo, ¿no? Con lo que quería. Bueno, Bárbara, la gente que te quiera contactar, ¿a dónde puede hacerlo? Bueno, al Instituto de Daniel Félix, en Sobremonte 495, esquina Libertad. También estoy trabajando en la calle Washington Lencina 66, en el piso 2, y en la Policlínica los días martes en la mañana. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por tu aporte y vamos a seguir profundizando, nos vamos a ir un pequeño corte y vamos a seguir hablando sobre autoestima junto al licenciado en Psicología Gabriel Olivo. Nos vamos a una pausa y ya venimos.